Saludos. Titulamos este vídeo La brújula muestra la verdad. 1. BMV, que significará la B, brújula, la M, muestra, y la V, verdad. TFT, que significa tierra, cosmos, toroide, o tierra cóncava, toroide. 1. Por tanto, nosotros iniciamos una serie breve, pero que de unos 4 vídeos, pero que pensamos que es quizás la más explicativa y la más simple, que te puede dar una visión de la realidad de nuestro cosmos y del hogar que habitamos nuestra Tierra. Entonces, hacemos este vídeo a fecha, en un contexto de septiembre del año 2022, en lo que nosotros calificamos como apocalipsis, en el sentido de revelación de todo lo que ha estado oculto. Y ahora, en esta breve serie de unos 4 vídeos, van a comprobar que es una revelación realmente sencilla y profunda, porque la fuente o el creador, o como queramos llamarlo, pues actúa de una manera, podemos decir así, coherente, y mediante el mismo modelo, el más simple y el más económico, pero que una oscuridad milenaria pues siempre nos ha estado ocultando precisamente estas verdades fundamentales. Y entonces, en este vídeo, en relación con el electromagnetismo, o con la brújula, que mide sobre todo las líneas de fuerza que crean esta realidad, que la crean realmente, pero que al mismo tiempo también nos sirven para orientarnos, pues nos dan una gran comprensión, pero que ya comprobarán que precisamente todos los sabios expertos de este mundo, gobernados por lo que ya sabemos nosotros, en el sentido de esta oscuridad, pues establecen precisamente tenemos que decirlo así, una trampa de tipo cognitivo que hace al ser humano pues interpretar erróneamente lo que realmente es simple y profundo y verdadero, que la fuente no engaña realmente. Entonces, queremos que vean aquí la portada de este vídeo y de esta serie, que confiamos en que dé mucha comprensión a los buscadores auténticos de la verdad, que antepongan la verdad incluso por intereses personales. Realmente ese es el verdadero camino que queremos nosotros del ser humano, de la dignidad, de defender la dignidad del ser humano. Entonces, tenemos aquí, vean esta portada inicial, pues aquí una persona orientándose con una brújula realmente ante distintos caminos. Para eso sirve la brújula. ¿Y por qué dedicar precisamente, y estamos explicándolo ya, una serie a esta brújula? Porque realmente la brújula, como es conocido evidentemente de una manera simple, pues sirve para orientarnos realmente. Cuando una persona busca, por ejemplo, regresar a su hogar, sirve para orientarnos. Pero nosotros decimos que no solo físicamente vamos a ir descubriendo en esta serie, sino también en el conocimiento, orientarnos en el conocimiento más simple, experimental y verdadero de nuestra realidad, en el sentido de conocer nuestro hogar tierra. Por tanto, entonces, la brújula realmente pues nos facilita pues toda esta ubicación verdadera del ser humano en su dimensión. Por eso hemos dedicamos esta serie breve. Por tanto, vamos a desarrollarla en este vídeo, aquí en concreto, en este primer vídeo, en estos 6 puntos. Primeramente, mostrar qué es una brújula, qué nos dice primeramente la oficialidad de qué es una brújula, que realmente pues sí coincide en muchas partes. Ahora, ¿qué muestra una brújula? Pues ahí ya lo establecido aquí es totalmente, que consideramos nosotros, en nuestra opinión, nuestra investigación, pues totalmente erróneo. Nos muestra las líneas de fuerza y de un modo totalmente erróneo. Un punto tercero, las líneas de fuerza magnética y la forma esencial del cosmos, porque realmente, pues como te indican estas líneas de fuerza, una acción, pues esa acción pues es una proyección, y entonces esa proyección pues te dará la forma, podemos decir así, sintética, el esqueleto precisamente del cosmos, para saber realmente a qué atenernos.
Y también un punto número 4, pues hablar de estas líneas de fuerza magnéticas que son las que sigue la brújula en relación con el electromagnetismo, porque aquí realmente el electromagnetismo, pues simplemente podemos decir también, o el Ether Pulse, que es lo que dirige esta dimensión, pero nosotros queremos hacer hincapié en que este electromagnetismo no es solamente de elementos minerales o metálicos o eléctricos, sino biológicos, y eso es muy importante. Toda la biología también está realmente realizada y ejercida y orientada por el electromagnetismo realmente. Y entonces un punto 5, pues mostrar ya una especie de síntesis, pues una estructura universal, la estructura universal que muestra la brújula, que son, como ya sabrán, pues simplemente pues 3 o 4 puntos esenciales realmente. Esa estructura se proyecta en todo, y finalmente pues ver cómo se proyecta realmente ya de una forma más concreta en el modelo de la Tierra cóncava toroide, o Tierra toroide sencillamente, si quieren decirlo así. Entonces vean, aquí están las líneas que te dice una oficialidad en relación con la Tierra, cómo se desarrolla, que nosotros decimos que no va a ser así. Aquí lo que es la verdadera estructura, fíjense, un plano de equilibrio central, por eso a veces se piensan algunos que la Tierra es plana realmente, cuando simplemente lo que se están refiriendo es el plano de equilibrio, una polaridad, y aquí el modelo nuestro, con su corteza, añadiéndole la corteza que viene por esta parte, porque lo envolvería todo, entonces que serían 3 esferoides, el cielo que lo hemos puesto pequeñito aquí para que se vea la otra parte del suelo que pisamos, y este es el modelo más esencial y que creemos nosotros más verdadero, pero estamos abiertos a que nos contradigan o que nos enriquezcan realmente. Entonces, ¿qué es una brújula? Pues según el conocimiento oficialmente establecido, pueden pausar y leer aquí, nos dicen ya que en el año 1000 a.C. toda esta historia que nosotros decimos que está muy intervenida, pero a veces tiene parte de verdad, que fue la antigua China pues la que le dio ese invento. En eso sí pueden tener razón, porque ya sabrán que por una serie paralela que nosotros estamos realizando precisamente de Mongolia y China es donde viene el rastreo de lo más antiguo aquí, incidiendo de forma adoctrinadora. Entonces simplemente pues nos dicen, en esto sí tiene razón, que es una aguja imantada, como esta aguja imantada. Entonces una aguja imantada, ¿qué será? Como vamos a ir diciendo, pues realmente un imán, porque puede entonces moverse libremente, y nos dice que cuando se coloca en un campo magnético, pues la aguja de la brújula gira y se orienta en dirección de ese campo, y entonces esto es, en toda la Tierra pues te va indicando la dirección de los polos aquí. Realmente esto es de dominio público y no tenemos que hacer más hincapié. Si quieren, pausen y vean aquí quizás más explicaciones más coherentes, diciendo que realmente pues la Tierra realmente funciona como un imán, y por tanto la brújula pues aquí pues nos sirve de orientación realmente. Pero también nos están diciendo aquí ya su sentido adoctrinador, de que existe el magnetismo terrestre, se origina en un núcleo de la Tierra que ellos mismos pues están viendo que es complicado, porque estarían a mucha temperatura, etcétera, etcétera, materiales ferromagnéticos, y entonces ahí pues evidentemente pues ya pues empieza pues aquí, esto sigue siendo realmente pues lo que te va diciendo la oficialidad. Estos sí tienen razón de que la brújula, cuando vas moviéndote en dirección a los polos, pues entonces ya se va colocando de manera perpendicular, y fíjense que está perpendicular en el polo norte, indicando la parte roja de la aguja en perpendicular al polo norte. Pues aquí es al contrario, es la otra aguja, la que no es roja, la que está indicando. Esto también para nosotros lo tenemos que seguir compartiendo, de que esto te demuestra que realmente son dos polos y no es un solo polo, como algunos últimamente están queriéndonos hacer creer realmente. Y entonces la brújula aquí, según el sistema oficial, pues nos dice, porque siempre todo es complicarnos de distintas maneras. Por ejemplo, tienen la dirección del movimiento, que nos dicen que van de polo a polo, y en esto ya es lo que nosotros vamos a ir precisamente invirtiéndolo o desacreditándolo, creemos nosotros, de manera sencilla. Pues es distinta en la Tierra, porque nos dicen que realmente el magnetismo, pues el polo sur magnético está en el norte, y por eso atrae a las brújulas, indicando esa aguja que te indique el polo positivo hacia el norte. Es decir, esto, y entonces, y de aquí, pues que va de un polo a polo, del polo norte, en este caso geográfico, del polo sur geográfico, pues iría pues hacia el polo
hacia el polo norte geográfico, pero porque en realidad están invertido el campo magnético, porque el campo magnético aquí lo tienen puesto como sur y aquí por el norte. Nosotros creemos que esto es simplemente pues seguir en la complejización y en tener que darte distintos modelos para realmente pues no llegar a no tener una auténtica comprensión. Entonces, ¿qué decimos nosotros realmente que es una brújula? De un modo mucho más sencillo. Están viendo aquí una persona con la brújula orientándose. Pues decimos que una brújula es ni más ni menos un imán con posibilidad de movimiento realmente. Un imán que se pueda mover, porque realmente si tú también colocas un imán con un pendiente de un hilo, pues también él se orienta igual que una brújula realmente. Por tanto, la brújula es un imán que tiene libertad de movimiento. ¿Y a qué responde ese movimiento? Pues responde a las líneas de fuerza magnética que crean y ordenan nuestra dimensión. Por tanto, esas líneas que te sigue esa brújula, pues te están indicando precisamente la ordenación del cosmos, pero nos decimos nosotros. Pero esa ordenación precisamente ha sido creada también por esas líneas de fuerza magnética, como te entienden aquí, pues precisamente la representación, polo norte y polo sur. Y nosotros decimos, vamos a ir viendo que no es de polo a polo, sino que es del centro hacia los polos realmente. Por tanto, los imanes realmente pues son facilitadores de esta comprensión realmente, porque facilitan el esquema más simple de estas líneas de fuerza que crean y sostienen esta realidad. Y tenemos que decir que nosotros no los consideramos como meras y únicas fuerzas mecánicas, sino nosotros decimos que realmente el sustento de esas fuerzas que son aparentemente mecánicas, pues son fuerzas vivas procedentes de la fuente y de la conciencia original, por tanto. Y esto es muy distinto a lo que nos está esta ciencia materialista pues adoctrinándonos desde siempre. Y entonces todo responde, y aquí mediante el imán pues nos da esa simple comprensión desde este centro, pues dos polaridades. El ser humano pues también las polaridades, y todo lo vivo pues también está formado mediante esas líneas de fuerza magnéticas y sabemos analizarlos. Entonces, eso en relación con lo que es una brújula, simplemente, lo volvemos a decir, es un imán que se mueve, que tiene facilidad de movimiento, porque sigue a las líneas de fuerza magnéticas. Entonces, por tanto, si sigue a las líneas de fuerza magnética, ¿qué será lo que muestran una brújula? Pues la brújula pues mostraría el movimiento de las líneas de fuerza magnética. Y según la ciencia oficial, este movimiento, y aquí es donde está realmente la trampa cognitiva, pues nos dicen que sería de polo a polo. Es decir, pero fíjense que ya incluso para liar más, pues te cambian la distinta polaridad. Entonces, de polo a polo, en un imán que tenemos aquí, pues nos dicen que va, fíjense la flecha, del polo norte al polo sur, simplemente de polo a polo. En cambio, en el imán terrestre, pues no te dicen que vaya del polo norte al polo sur, sino que te ponen aquí la inversión que viene del polo sur, como están siguiendo la flechita, pues al polo norte. Para que vean que en un mismo modelo pues te cambia la denominación. Entonces, ¿por qué lo hacen así? ¿Por qué este sistema de la oscuridad lo hace así? Nosotros decimos, dos motivos encontramos realmente, y puede haber otros. Primeramente para hacerlo por asimilación, hacerlo semejante al movimiento de la corriente eléctrica que tenemos aquí, porque la corriente eléctrica que tenemos aquí, evidentemente ella va de un polo a polo, aquí está interpretada como del polo negativo, que va al polo positivo, y entonces mediante el interruptor pues se enciende la bombilla. Pero nosotros decimos, esto realmente no responde al auténtico esquema del magnetismo, del electromagnetismo total. Esto simplemente es, como si dijésemos así, un desangramiento energético. Es decir, como si tú en una arteria pues pinchas y entonces pues la sangre sale con esa dirección, en una determinada dirección de un polo a otro, porque esto es una emisión de energía. Pero realmente el sistema cósmico pues no va en una sola dirección, va en dos direcciones, pero realmente si ponemos que va de un polo al otro polo, pues entonces es semejante a estos modelos que te pone la oficialidad. Ese es uno de los motivos, por asimilación con el movimiento de la corriente eléctrica. Pero el otro motivo, y más importante y más fundamental, creemos nosotros, es
para ocultar la existencia de un centro emisor, creador o fuente. Es decir, para ocultar a la verdadera fuente o al verdadero creador. Porque realmente, si simplemente va de polo a polo, pues ¿dónde estaría su origen? Pues no, ninguno, simplemente es de polo a polo de una manera mecánica, pero como nosotros decimos que va desde el centro a los polos, pues evidentemente si dices que va del centro a los polos, pues puedes llegar a pensar que existe un centro. Evidentemente existe un centro que es el que crea los polos, pero mediante este esquema, simplemente diciendo de polo a polo, pues se quita la posibilidad mental cognitiva del ser humano de llegar a la conclusión certera de que existe un centro que es el que crea los polos. Por tanto, las fuerzas pues van del centro hacia los polos. Por tanto, nosotros decimos, nuestra interpretación distinta a la que nos acaba de decir y acabamos de expresar mediante esta oficialidad de expertos cientifistas, realmente milenarios, podemos decir así, nosotros decimos que el movimiento de las líneas de fuerza magnética, según nuestra investigación, se mueven desde un centro emisor, que también le podemos decir eje central, pues desde ahí hacia los polos. Y luego desde los polos nuevamente hacia el centro emisor. Y este centro emisor pues coincide realmente con el muro de Bloch de los imanes. Tenemos aquí un imán, aquí está el centro del muro de Bloch, pues este es el mismo centro del que estamos diciendo y va del centro hacia los polos realmente, y eso es lo que te va indicando la brújula. Y aquí, por tanto, en este centro de toda la Tierra, desde este centro es donde va en dos direcciones, hacia un polo y hacia el otro polo, y después desde los polos, pues otra vez nuevamente al centro. Por tanto, existe una balanza, existe una reequilibración, y esto es lo lógico, y esto es lo verdadero, no como podemos decir así, un desangramiento perpetuo de polo a polo, no tiene ningún sentido. Entonces, hubo un youtuber que, viendo que las limaduras de hierro son atraídas lo mismo por el polo positivo que por el polo negativo de los imanes, pues entonces él quería ver cómo se mueven esas líneas de fuerza. Entonces él se le ocurrió decir que entonces es que hay líneas que van en un sentido del polo positivo al polo negativo y otras que van del polo negativo al polo positivo. Y entonces si tú lanzas algo ahí, pues si coge una línea determinada, pues irás a un polo o irás a otro polo. Pero nosotros decimos, eso no puede ser la explicación, que van de polo a polo, porque si fuese así una limadura de hierro, pues tendría que tener una determinada característica que la hiciera coherente con una determinada línea, para diferenciar y que cayese una línea y te llevase al polo positivo y otra te llevase a esa otra partícula distinta al polo positivo. Pero no es así, no existe ninguna condición que te diferencie una partícula de hierro y te la lleve a uno u otro polo. La única condición es que desde este centro, que ahí estaría en equilibrio esa partícula de hierro, pues si está más cerca, la mueves más cerca de un polo, pues vas a ese polo, y si la mueves más cerca un poquito hacia el otro polo, pues vas al otro polo. Entonces no es que existan distintas líneas, no, esa no es la explicación, porque si fuese así tendría que haber un determinado tipo de característica, por ejemplo, algún tipo de componente de ese hierro que hiciese que ese hierro fuera exclusivamente a un polo, pero resulta que no es así, lo único que lo lleva a un polo pues es precisamente esa diferencia de distancia al polo. Por tanto, esa no es la explicación. Por tanto, no es que van de polo a polo, van desde el centro a un polo o al otro polo realmente. Entonces, fíjense aquí, el modelo oficial te dice esto, siguiendo la brújula, pues esto es la brújula cómo se va orientando. Te dice que va desde un polo, en este sentido que te dicen ellos, con respecto a la Tierra, del polo sur, va siguiendo este camino hacia el otro polo. Nosotros decimos, no, desde este centro unas líneas de fuerza van al polo norte, como ven, y otras al polo sur, realmente. No puedes ir desplazándote sencillamente ignorando este centro. Este centro es el que ha creado precisamente esos dos polos. Y ese centro, por tanto, aquí, cuando vas a uno de los polos, pues te va inclinando la aguja en un sentido y en el otro te lo va indicando en el otro sentido, porque ahí está el centro de equilibrio. Está el centro de equilibrio. Por tanto,
el movimiento de las líneas de fuerza magnéticas pues se mueven desde un centro emisor hacia los polos, y esto es lo que queremos en este vídeo hacer constar, porque es importantísimo, es fundamental para entender toda esta realidad de un modo más simple y profundo. Entonces fíjense aquí que lo hemos puesto para que se vea la aguja roja que iría al polo norte y la otra azul que indica el sur. Entonces en el momento que empiece a acercarse hacia el polo norte, pues entonces el empuje de la línea de fuerza pues irán levantando la parte, podemos decir así, negativa. Y entonces progresivamente hasta aquí está más alejada, por tanto esta será la que está más cerca, y si vas en la otra dirección, pues realmente ¿dónde te empujará? Pues en la parte trasera, que sería en este caso el polo positivo, pues te lo irá levantando, ven cómo te lo van levantando hasta que quedaría aquí. Por tanto, aquí la orientación aquí es femenina, en relación apuntando femenina, y aquí es masculina la que está arreglada. También esto hace hincapié en que existen dos polos, evidentemente. Y ahora realmente también un aspecto que queremos destacar es que precisamente este esquema es que te da también una posibilidad de entender que este mundo cósmico pues tiene que tener una estructura de tipo esferoide. Porque en realidad son dos fuerzas, son dos tipos de mitades o esferoides o hemisferios que forman, al llegar a una corteza, la corteza le da unidad y entonces forma un esferoide. Entonces, ¿por qué decimos esto? Vean, simplemente analizando, teniendo sentido común. Si ven las líneas magnéticas, que cuando tú echas rayaduras de hierro, pues estas son las líneas que se van formando, te indican esas líneas de fuerza magnética en un imán. Entonces, fíjense que aquí ya se está viendo que esto es un primer esferoide, que están viendo que siguen las líneas, que sería el centro. Este centro, y con este esferoide, que es un esferoide, pues separa estos dos polos. Ahora bien, estos dos polos también, a su vez, fíjense que también van formando todo curvas, y también son otras dos mitades que se unirían en este centro, en el centro de la corteza. Porque esto está en dos dimensiones, pero si esto lo pusiéramos en el espacio de manera tridimensional, pues se formaría lo que yo estoy ahora mismo acabo de decir, porque entonces las líneas de fuerza están reflejadas en este campo magnético de los imanes, y en estas limaduras de hierro pues las expresan y manifiestan esto que estoy diciendo, que tienen que ser estructuras esferoides. Por tanto, si coges un imán como este con la forma de esferoide, pues efectivamente aquí ya te lo hace más expresivo para que lo veas en un solo imán, en dos dimensiones, pues este centro, esto es lo que tú ves, pero realmente esto, si tú lo pones en tres dimensiones, pues llegas a esto. Entonces, fíjense que aquí están más distanciadas las partículas de hierro, y aquí están mucho más fuertes. Y algunas partículas, las que estén exactamente en el centro, pues aquí permanecerán en equilibrio, pero son una minoría. La mayoría se proyecta en los polos, y esta es la forma, evidentemente, de un toroide que están viendo aquí, y del toroide terrestre, como es esta mitad que se forma aquí, pues es la forma básica. Por eso la forma esencial del cosmos, simplemente analizando y viendo bien las líneas de fuerza magnéticas, que también te las indican las brújulas, pues te dan ya esa visión de la manera más sencilla. Entonces, es lo que estamos diciendo. Y por tanto, tenemos también ahora que hablar del electromagnetismo para darle una dimensión distinta a la oficial. El electromagnetismo oficial, pues que tienen estos modelos, pues ellos comprobaron que una carga eléctrica en movimiento pues produce un campo magnético, pero esto sería lo que decimos, un desangramiento. Entonces, es decir, se comporta como un imán. Entonces, este descubrimiento abre el camino a una nueva rama de la física que le llamaron electromagnetismo. Pero fíjense que aquí este electromagnetismo está simplemente en función de elementos eléctricos, elementos minerales y elementos metálicos. Pero nosotros decimos que las líneas de fuerza magnéticas establecen el electromagnetismo que ordena nuestra dimensión. Pero el concepto del electromagnetismo en el modelo tierra cóncavo toroide o tierra toroide no se limita a los elementos minerales, metálicos o eléctricos, como hace la oficialidad, sino a toda la realidad, incluyendo la biología. La biología, todos los seres vivos, pues también están regidos por el electromagnetismo, ni más ni menos. Por eso aquí tenemos puesto que vean cómo, por ejemplo, la fecundación próxima, la cópula de los caracoles, por ejemplo, fíjense que sus líneas de fuerza magnética que forman también los vórtices,
pues están dirigidos por ese electromagnetismo, ni más ni menos, al igual que la piña, los piñones, las cápsulas de los piñones. Fíjense que son dos vórtices en dos sentidos, como se van estableciendo. Por eso es muy importante que la persona, cuando nosotros nos escuchen hablar de que el electromagnetismo o el éter pulse dirige nuestra dimensión, pues que no piensen solamente en elementos metálicos o eléctricos, o minerales, sino también en todo, en toda la vida real, realmente. Por tanto, vamos a terminar aquí diciendo que cómo se proyectará esto, esta estructura universal que muestra la brújula. ¿Cuáles serían las líneas fundamentales? Pues simplemente, como están viendo aquí, un centro y dos polos, un centro que crea dos polos, y finalmente una corteza que hemos puesto aquí en marrón para dar la unidad. Y entonces, ¿por qué? Porque esta corteza es la que le pone un límite al empuje del éter creativo, evidentemente, porque todo tiene que estar aquí en cierta limitación. Entonces, la estructura que muestra la brújula en este modelo, pues es un eje central y dos vórtices polos, y aquí lo hemos puesto también la corteza en marrón, en dos tipos de marrón, uno que sería, decimos nosotros, la más natural, pero la otra que está más al exterior, pues pensamos que es una corteza de tipo incluso infradimensional, desde donde se proyecta la oscuridad precisamente. Por tanto, tenemos que decir que el toroide universal y todos los toroides secundarios pues poseen una corteza que los equilibra y los individualizan en oposición a todos los otros toroides. Por eso precisamente existe la individualidad y existe también la responsabilidad personal. Entonces, la corteza del toroide universal o de la Tierra cóncava toroide, que es lo mismo, pues está constituida por el reino mineral. Por eso la hemos puesto aquí en esta parte para que se vea, el reino mineral. Y una posible infradimensión aquí que hemos puesto más oscura, que estaría situada bajo el subsuelo cóncavo terrestre. Y aquí tienen otro de los modelos ya más concretos, el esferoide cielo en rojo, el otro donde estamos posados, y aquí las dos cortezas, la natural y la otra que también sería más negativa, podemos decir nosotros. Por tanto, terminamos aquí en este vídeo, que lo consideramos que puede dar una idea muy general y muy simple, pues de toda la forma, y no solo de la forma, como vamos a ver y que queremos aquí expresar aquí, sino de cuál es el comportamiento correcto. Entonces decimos que lo esencial que te muestra esta brújula que tenemos aquí, pues son estas líneas de fuerza, que son las líneas de fuerza creativas, porque explican lo material y lo espiritual, porque lo espiritual no sería ni más ni menos que algo físico que se ha hecho más sutil, ni más ni menos. Y entonces la brújula, pues mostrando estas líneas de fuerza magnéticas, tenemos que decir que no las tenemos que considerar únicamente como mecánicas, sino decimos nosotros como unas fuerzas de la vida que crean y conforman y sostienen esta realidad. Por eso nosotros nos gusta decir que estas líneas son las líneas que te indica la brújula, las líneas de fuerza magnética son las manos invisibles de la fuente original, que crean un cosmos tierra geocéntrica y cuyo centro de equilibrio se proyecta en el ser humano, porque toda la creación siempre es un equilibrio entre dos polos. Por tanto, ¿cuál sería la conducta correcta del ser humano, como estamos viendo aquí? Pues guardar siempre ese equilibrio que tiene en su conciencia y que le va indicando su conciencia entre lo mental y lo emocional o los sentimientos, guardarlo, porque la oscuridad siempre quiere que perdamos, y lo está consiguiendo una mayoría, pues ese equilibrio. Precisamente una de sus tácticas es favorecer el mental y dejando aparte el corazón y los sentimientos. Realmente terminamos aquí en este primer vídeo, que lo consideramos realmente y queremos que las personas, pues que les sirva, pues que lo difundan también, porque no encontramos en ninguna otra parte esta comprensión sencilla y profunda. Terminamos deseando fortaleza para todos los que están resistiendo el ataque de esta oscuridad de final de siglo.